La porción de la Escritura es Mateo 13 y vamos a leer del versículo 13, vamos a revisar del versículo 13, del capítulo 13, del versículo 1, al 23. Versículos del 1 al 23. ¿Y qué dice la Escritura? Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí literalmente nos dice que Jesús estaba en casa y literal salió de la casa. Sin embargo, de aquí podemos también tomar una simbología. Jesús sale de la casa de Israel, ¿para qué? Para compartirle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío. Acuérdense que la Biblia nos enseña que la salvación vino por los judíos. Y nosotros, ninguno de nosotros, creo, o no sé si alguno de aquí sea judío, pero dice la Biblia que todo aquel no judío pues será alcanzado por el evangelio, porque son los gentiles. O está dispuesto el evangelio también para los no judíos, que somos nosotros, que no somos judíos. Dice entonces: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó. Esta palabra se sentó también es importante porque en los tiempos de Jesucristo, los maestros, los rabinos acostumbraban a enseñar la Escritura sentados. Entonces, en el momento que él se sienta, la Biblia nos narra que mucha gente se juntó porque sabían que iba a enseñar, lo reconocían como rabino, lo reconocían como maestro, inclusive los mismos fariseos lo reconocían que venía de Dios, porque las cosas que él hacía nadie las podía hacer si Dios no estaba con él o Dios no estaba en él. Entonces él era reconocido por todo esto, y en esta historia nos cuenta todo esto a través de una parábola. ¿Qué significa una parábola? La parábola, mis amados, es una historia terrenal con una enseñanza celestial. ¿Es algo terrenal? Es un ejemplo, es una analogía, es algo donde el Señor lo expresa de manera que pueda ser gráfico, que lo podamos entender mejor, para que pueda tener inclusive una mejor explicación y un mayor entendimiento. Entonces, el Señor Jesucristo muchas veces enseñó a través de las parábolas una historia terrenal con una enseñanza celestial. Sin embargo, la Biblia nos dice que sus discípulos iban a entender más fácil. Jesús mismo dice y explica que sus discípulos, es decir, ¿quién es un discípulo? Aquel seguidor de las enseñanzas de Jesús. Había personas en ese entonces que estaban empezando a seguir todas las enseñanzas de Jesús. Y hoy en día habemos personas, por la gracia de Dios, en este lugar que anhelamos seguir las enseñanzas de Jesús. Me van siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, estos discípulos iban a entender este mensaje, esta parábola, mucho más fácil. Pero no aquellas personas que de alguna manera no eran creyentes. Los no creyentes no iban a entender este mensaje. ¿Por qué? Porque, mis amados, el acto de Jesús de velar la verdad a los incrédulos simplemente es un acto de juicio. O sea, Dios es un Dios justo, y en esa justicia, si estas personas incrédulas, cuando escuchan la palabra con indiferencia, con incredulidad, como que vinieron a fuerzas, como que no están dispuestos para las cosas de Dios, todo esto manifiesta cierta incredulidad, cierta superficialidad, cierta arrogancia, cierto orgullo, estorbos que tenemos en el corazón, en los pensamientos, que de alguna manera nos impiden ser o dar acceso a la palabra de Dios que quiere transformarnos. Estos discípulos anhelaban esa transformación, pero había muchas personas que no creían. Ahí estaban escuchando a Jesús, pero estaban pensando en otra cosa. Estaban con indiferencia, estaban con incredulidad, no estaban atentos a la palabra de Dios. No querían aprender de lo que Cristo tenía para ellos. Esa era la actitud.
Entonces, en un acto de velar esta luz, esta palabra de Dios para los incrédulos, es un acto de juicio, porque ellos amaban las tinieblas más que la luz. La luz venía a ellos, pero ellos amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no venían a la luz, no querían exponerse a esa palabra. ¿Para qué? Para que sus obras no fuesen reprendidas. Hay muchas personas en las iglesias, en las congregaciones, que de alguna manera, o muchas personas que asisten a la congregación invitados por alguien o medio forzados por alguien, pero no quieren exponerse a la luz, no quieren exponerse a la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas, porque no quieren dejar de vivir todo aquello que están viviendo, no quieren dejar ese engaño de los cuales son víctimas, pero ellos no se dan cuenta, simplemente están engañados. Entonces su actitud es superficial, su actitud es indiferente, su actitud es con incredulidad. Ahora yo quiero preguntarte a ti, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud que quieres tener cuando tú te expones a la palabra de Dios? Es una actitud donde tú realmente quieres recibir lo que Dios tiene para tu vida y ponerlo por obra, ¿o es simplemente una actitud de costumbre, una actitud meramente religiosa, una actitud por cumplir? Justamente por estas situaciones, esto de velar o no velar, más bien no mostrar, no revelar esta verdad del Señor a los incrédulos, también es un acto de misericordia, porque cuanto más oyen y no hacen, la gente también más se condena. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice la Biblia, y esta es la condenación, justamente que la luz vino al mundo. La palabra de Dios te es presentada. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere rescatarte, Cristo quiere mostrarse a tu vida con amor, quiere restaurar tu corazón, quiere renovar tus pensamientos. Él quiere hacerlo. Quiere restaurar tu matrimonio, quiere ayudarte con tus hijos, quiere ayudarte, quiere proveerte con muchas cosas que Él tiene para tu vida. Pero ¿cuál es la actitud con la que tú vienes cada domingo, cuando vas a la célula, cuando tomas un discipulado, cuando abres la Biblia? ¿La lees como para decir, ay, bueno, tengo que leer la Biblia, escuché que tengo que leer la Biblia, y te lees una página, 2 páginas, 3 páginas, 4, 5 páginas, 20 páginas, pero sin ningún entendimiento? ¿O realmente te pones a leer de manera que entiendes que Dios te está hablando a través de lo que lees y quieres tener el entendimiento completo para que el mensaje que Él tiene para ti lo puedas aprovechar? ¿Cuál es tu actitud? Mis amados, el sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón del hombre. Así es de simple. Dios es el sembrador, la semilla es la palabra de Dios y la tierra, mis amados, es el corazón del hombre. Así que permite que tu tierra, de tu corazoncito precioso, en este día sea fértil. En este día no esté endurecida, no esté con espinos, no esté con pedregales, sino que es una tierra suave, fértil, germinable. Porque si tú entiendes esta parábola, amado o amada del Señor, te garantizo que toda la Biblia podrá llegar a tu corazón con mucha más facilidad que si tú te resistes a lo que estás oyendo. Porque lo que estás oyendo no quiere decir que yo lo esté hablando, lo estoy hablando yo, sí, pero yo estoy leyendo lo que dice la Escritura. Yo simplemente estoy leyendo, me estoy limitando a leer lo que dice la Escritura. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales,
donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual 60 y cual al 30 por uno. Mis amados, cada persona, cada creyente, le serán dados talentos y dones. De acuerdo a estos talentos y dones, en la soberanía y la omnisciencia de Dios, será la demanda del fruto que Dios espera de tu vida y de la mía. No todos damos exactamente el mismo fruto. Hay una diversidad de caracteres, de temperamentos, de dones, que de alguna manera son repartidos como un don a los hombres, estos dones y estos talentos. Lo que nunca debes de hacer, mi amado y mi amada, es enterrarlos, es no ponerlos por obra, porque de eso sí daremos cuentas. Estamos hablando ya con creyentes que tenemos un cierto compromiso de parte de Dios y nosotros con Dios, ¿verdad? Un cierto compromiso de Dios para con nosotros y nosotros para con Dios. El versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿a quién está dirigida esta parábola? A todos. Creo que todos aquí tienen oídos para oír. La determinación o la puntualización de parte de Dios en esta porción de la Escritura es que si tienes oídos para oír, oye. Es decir, está atento. No te pierdas de nada, no te pierdas de los detalles. Absorbe como una esponjita todo lo que el Señor tiene para ti y permite que Dios pueda obrar en tu corazón. No lo endurezcas, no seas indiferente, no seas incrédulo o incrédula, precisamente para que el Señor pueda hacer su obra maravillosa en tu vida, porque por eso estás aquí, porque Él quiere hacer una obra maravillosa y quiere perfeccionar lo que en ti inició cuando tuviste esa primera relación con Él. Para aquellos que tenemos esa relación no por nuestros méritos, sino porque Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él se fijó en nosotros, no le importó y se dio un sacrificio por nosotros. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces aquí, en esto que acabamos de leer, vemos que hay parte de esa semilla que cayó junto al camino, pero ese camino, como es un lugar transitado, como ahí para que lo podamos entender, es un lugar de tránsito. Cuando tú has andado en algún, yo me acuerdo de niño andaba en terrenos baldíos, pero había en esos terrenos baldíos, había algunos caminitos ahí entre el pasto, y esa parte del camino no tenía ni hierba, ni siquiera tenía pasto, porque la tierra era sumamente dura, aplanada por todos los caminantes, en aquel entonces por las carrozas, era un camino, y caía la semilla ahí y ni siquiera podía penetrar. Pero esto también representa tu corazón y el mío, un corazón endurecido por la vida, por falta de perdón, por la no reconciliación con las personas, por esa no reconciliación con Dios, por esa vana manera de vivir, como dice la Biblia, que heredamos de nuestros padres, por esas cosas que te han producido amargura, que piensas que Dios no tiene una solución para ti, que te sientes víctima y pobrecito de mí o pobrecita de ella y así mismo te consuelas, pero simplemente tu corazón está endurecido, y esa dureza de tu corazón, por el corazón no endurecido, la palabra de Dios no puede hacer los efectos que quiere hacer en tu vida. Espero, mi amado, espero, mi amada, que tu corazón
no sea ese que está junto al camino, un corazón endurecido, un corazón donde la semilla simplemente va a quedar de forma superficial y va a quedar expuesta, para que vengan las aves de los cielos y se la devoren. Las aves de los cielos representan al malo. Hay otro tipo de camino que acabamos de leer, que es o de tierra, que es el de pedregales. Este también es un camino superficial y con cierto grado de ocupación. Esas piedras representan algunas de las cosas que el Señor va a tener que quitar de tu vida porque no te vienen bien, porque te van a llevar a la muerte. Aunque tú pienses que es lo mejor, dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte y destrucción. Entonces, cuando está en pedregales, este corazón no resiste la prueba. Es demasiado superficial y hay demasiadas cosas involucradas en la vida de esta persona que no quiere dejar, que no quiere abandonar, que no quiere que le sean retiradas. Y hay corazones en estas condiciones, donde tienen tantas cosas que no quieren que estas cosas les sean retiradas, y entonces la palabra de Dios no profundiza en ese corazón, por lo tanto no puede transformarlo, porque el Señor es un caballero. Satanás es un sinvergüenza, pero el Señor es un caballero. Cuando nosotros tenemos espinos, también es una tierra ocupada. Es una tierra donde nosotros estamos afanados con diferentes circunstancias, y esas circunstancias dominan nuestra vida en su totalidad. Y se refiere pues a las riquezas, se refiere a, no porque las riquezas sean malas, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a dejarlo esto para el final. Pero finalmente esos espinos representan las aflicciones, representan las tribulaciones que son necesarias en la vida del creyente. Cuando vienen estas aflicciones y estas tribulaciones, la gente no quiere dejar todas esas ataduras que tiene, y particularmente pues la misma palabra de Dios no puede expandirse, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede dar fruto, y dice la Biblia que se ahoga. Pero el sembrado en buena tierra es aquel que oye y entiende y da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y es también como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque la semilla del Señor penetró en esa tierra fértil, renovó su vida, renovó su corazón, restauró su matrimonio, restauró sus finanzas, restauró su relación con sus hijos, entre los hijos, restauró su relación misma con Dios, y entonces todo lo que hace es prospera. Evidentemente conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que se van a acabar las aflicciones, no quiere decir que ya no te va a pasar nada, porque ese es un evangelio barato. Las aflicciones y las tribulaciones son necesarias para todos los creyentes, porque nos ayudan a enmendar nuestro corazón, generalmente endurecido, generalmente superficial, generalmente indiferente, con espinos o con pedregales. El versículo 10 nos sigue contando esta parábola. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a ustedes, esta es una afirmación celestial como un don de parte de Dios, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto, mis amados, es un don de Dios, y un don es un regalo. Ese regalo es dado por Dios a través de su soberanía y a través de su omnisciencia, porque Él todo lo sabe y Él es soberano. Y Él sabe perfectamente desde el principio quiénes van a responder de manera favorable al Evangelio, a la palabra de Dios. Entonces, por eso este don les es dado a las personas que responden así de manera sobrenatural.
Sin embargo, esto no es para todos. Los reprobados no tienen este privilegio, mis amados, porque están cosechando las consecuencias naturales de su incredulidad. O sea, ¿cómo dice que viene la fe? Romanos 10:17, ¿qué dice? Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, entonces nosotros podemos incrementar nuestra fe cuando oímos la palabra de Dios y la creemos. El que cree en mis palabras y las hace, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? El que oye mis palabras y las hace, las pone por obra, será bienaventurado en lo que hace. O sea, este es un resultado de una actitud de credulidad. Le creo a Dios, creo su palabra, creo en sus promesas, creo en el sacrificio de Cristo, creo que soy malo, creo que necesito salvación, creo que necesito que Dios intervenga para que pueda transformarme y pueda hacer una obra maravillosa en mi vida. En eso creo. Entonces me arrepiento. Creo que Cristo derramó su sangre en la cruz, entonces pido que esa sangre preciosa que derramó en la cruz me limpie de mis pecados. Y entonces establezco un compromiso con el Señor Jesucristo y un vínculo diferente por su gracia y por su misericordia que derramó en mí y puede derramar en ti. ¿Por qué? Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino depende de Dios que tiene misericordia. Entonces, estas personas simplemente no tienen este privilegio, los que son incrédulos, porque están recibiendo esas consecuencias naturales de esa incredulidad, de esa rebelión y de esa ceguera espiritual que muestran hacia las cosas de Dios. Prefieren estar ciegos. Tú les compartes, los invitas y te dicen definitivamente que no, que así están bien, que gracias, que tú los respetes y que ellos también te van a respetar, y cosas por el estilo que muchos de nosotros hemos escuchado y hemos oído. Y esto habla también, dice que esto se refiere a los misterios del reino, porque son misterios. ¿Y porque son misterios? Abre la Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Toda esta revelación de parte de Dios, mis amados, antes de los siglos, antes de que tú existieras, antes de que yo existiera, antes de que existiera Abraham, Adán, e inclusive viniera Cristo, el Señor nuestro Dios ya la había predestinado para nosotros que íbamos a creer. Esto es increíble, pero por eso Él es Dios. Porque ciertamente tenemos un Dios increíble, tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe y que conoce perfectamente bien el corazón de la gente. Porque dice la Biblia en Jeremías que el corazón del hombre y de la mujer es engañoso y es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice, yo lo conozco, porque yo escudriño la mente y el corazón de la gente. O sea, en pocas palabras, no hay cosa creada que no se manifiesta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, todo está desnudo, todo está abierto, no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto, no hay nada que puedas hacer en lo secreto que Dios no te vea. Nada, absolutamente nada. Y es importante que esto lo sepas, porque tú piensas que luego no te va a ver. En relación a estos misterios revelados del reino, vemos lo que escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ahí en Efesios, capítulo 3, si eres tan amable de abrir Efesios 3, versículos del 3 al 5. Efesios 3, del 3 al 5. Fíjate lo que dice la Escritura: que por revelación
me fue declarado el misterio. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que había un misterio, pero por revelación de parte de Dios, este misterio le fue declarado, como antes lo he escrito brevemente. O sea, él ya había escrito de estas cosas y ellos ya sabían que él había escrito de estas cosas, porque el versículo que sigue dice: leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. O sea, cuando tú leas lo que yo escribí, te vas a dar cuenta que son cosas distintas, pero maravillosas, que estaban reservadas particularmente para el Nuevo Testamento. Es decir, en el día que Cristo iniciara su ministerio en favor del hombre, en favor de la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, en el misterio de Cristo, perdón. Misterio que en otras generaciones, oímos bien, leímos bien, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Los apóstoles, los profetas en los tiempos de Jesús estuvieron declarando todas estas cosas y enseñándolas, y de ahí quedaron establecidas pues todo el Nuevo Testamento, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todas las cartas pastorales, apostólicas. Todo esto quedó escrito y quedó definido. Estos son los misterios. Versículo 12: porque a cualquiera que tiene, se le dará. O sea, si tú tienes de parte de Dios y estás recibiendo de parte de Dios, yo te garantizo que el Señor te seguirá dando. Dice que Él da semilla al que siembra. El que está sembrando siempre seguirá recibiendo. Y pan al que oye. El que sigue oyendo con credibilidad para la palabra, seguirá oyendo y su fe será incrementada. Dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mucho cuidado, mis amados, con los dones y talentos que Dios te ha dado, porque si no los usas, corres peligro de que aún lo que tienes te sea quitado. Por eso, mis amados, en esta congregación se caracteriza por hacer discípulos. Es una congregación discipuladora, por eso insistimos que las personas que no hayan tomado el discipulado lo tomen. Y si tú no empezaste con el discipulado, yo te recomiendo que por favor no te pierdas el discipulado que vamos a empezar, no en 8 días según entendí, sino en 15, que es aprendiendo a ser la iglesia. Para que tú sepas, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el cúmulo de ladrillos. La iglesia, mis amados, bíblicamente hablando, está conformada por creyentes, por familias, por hombres, por mujeres, por jóvenes, por niños. Así está conformada la iglesia. Entonces, yo espero que tú sepas que eres parte de esa iglesia. Y si eres parte de esa iglesia, aprende a ser la iglesia. O sea, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy parte de la iglesia, si soy parte de ese cúmulo de creyentes, ¿qué tengo que hacer para ser agradable delante de los ojos de Dios? ¿Me van siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Bueno, gracias a Dios. Versículo 13. Por eso les habló por parábolas. Él había detectado actitudes en los corazones de muchas personas de su audiencia que tenían estas características, porque viendo no ven. O sea, a pesar de que están viendo que multiplica los panes, que multiplica los peces, que caminó sobre las aguas, que limpió al leproso, que le dio vista a los ciegos, que todo lo que él compartía tenía congruencia con su estilo de vida, que él verdaderamente amaba, que habló con la samaritana donde los judíos ni siquiera querían tener roce con los samaritanos. Sin embargo, él tuvo roce con la samaritana. No querían tener roce con los leprosos, y él tuvo roce con los leprosos. Toda esta sociedad despreciada y desechada, Cristo mismo se acercó. Todo lo que él estaba compartiendo tenía congruencia, las señales, los milagros, los prodigios que él hacía, pero la gente mucha, y espero que aquí no sea el caso, pero solamente tú sabes el grado de compromiso y sensibilidad
que tienes delante de los ojos de Dios. Tú lo sabes. Yo no te lo puedo decir porque lo desconozco. Me puedes caer súper bien, te puedo amar, pero en realidad no me voy a dar cuenta cuál es el grado de compromiso. En algunos sí, porque se ve todo el fruto, se ve todo el trabajo, se ve todo el servicio, todo el esfuerzo, llegan temprano, no faltan. Algunas personas llegaron y acomodaron las sillas, algunas personas hicieron la limpieza de este lugar, los baños, los limpiaron, los vidrios, se lavaron las sillas hace, no sé, 2 semanas. Todo lo que en un momento dado nosotros vemos, alguien cortó el pasto, alguien limpió los juegos, alguien, siempre hay alguien con esa disposición y con ese compromiso. Y de la misma manera siempre hay alguien que se está preparando para nutrir espiritualmente a los niños y para nutrir espiritualmente a los adolescentes y para nutrir espiritualmente a los adultos, y no me refiero nada más a mí, ustedes lo saben. Pero eso es el servicio, ese es el compromiso que nosotros vamos adquiriendo con el Señor. Pero ¿sabes por qué es el compromiso? Por gratitud. Nada más es gratitud. ¿Dónde estaría mi vida si el Señor Jesucristo no hubiera sazonado mi corazón y no me hubiera amado como en la manera en la que me amó cuando yo estaba perdido en muchas cosas que ustedes ni se imaginan, pero que de ahí el Señor tuvo gracia y tuvo misericordia y me rescató de ese lugar para salvarme, para transformarme, para renovarme, para que empezara con otro tipo de servicios y luego en su infinita misericordia me diera el enorme privilegio de compartir la palabra. Y esto no me hace mejor que ustedes, ni mejor que ninguna persona que están allá en la calle. Se los digo de verdad, de todo corazón, con toda la sinceridad del mundo. Simplemente es un enorme privilegio y estoy tan agradecido que no puedo dejar de compartir la palabra de Dios, porque me rescató y me transformó. Entonces, él sabía, porque le preguntaron que por qué hablaba en parábolas, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, o sea, no veían. Y oyendo no oyen, están ahí, pero les entra el oído aquí y están pensando en el partido de las 12, cómo le fue a Chivas, cómo le fue a Pumas, cómo le fue a la América, cómo le fue al Cruz Azul, qué van a comer, están pensando en otras cosas, están oyendo pero no oyen, ni entienden. Su incredulidad, mis amados, produce ceguera y sordera espiritual. Esa acción, esa actitud de hacerlo así, y precisamente esto también enfatiza la iniciativa de Dios de oscurecer la verdad a estas personas incrédulas. Por eso Él lo oscurece. Y no quiere decir, mis amados, que Él se deleita o Él se goza con que los impíos se pierdan. No creas esto tampoco. Es un acto de misericordia y es un propio juicio. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y les decía, esto no es un acto deliberado así de que no, que los impíos se pierdan, no. Vamos a abrir la Biblia, por favor, para que quedemos desengañados de esto. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Esto igualmente es palabra de Dios, es Antiguo Testamento, pero es palabra de Dios, o sea, Dios mismo lo está dictando y está hablando y dice, diles, le está dando la indicación al profeta Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva con esa vida abundante que Cristo vino a darnos. Vuélvanse de sus malos caminos, porque morirán.
oh casa de Israel. Él se está lamentando de la condición de los impíos y quiere que vuelvan. Y también en Isaías 55, versículo 6 y 7, dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Escúchame bien: deje el impío su camino. Es el deseo de Dios, que el que está obrando impíamente, es decir, contrario a la forma piadosa de vivir que nos marca la Biblia nos marca una forma de vivir piadosa. El impío es el que está en contra de esta forma piadosa de vivir. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo o necio sus pensamientos, y vuelva al Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Qué hermoso es Dios, qué hermosa es su misericordia, qué hermosa es su palabra. Versículo 15 de Mateo 13. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí lo está declarando. El corazón, cuando lo dice, es un corazón de cierta forma, pero se ha engrosado, ha permitido que se le adhieran, que se le peguen, que se le incrusten determinadas circunstancias o cosas de este sistema de valores de este mundo, o vicios carnales, o inclusive muchos que se involucran hasta en la hechicería o en el ocultismo a través de la lectura de cartas, del péndulo, de la ouija y de tantas cosas, de los horóscopos y todo esto que hay, que de alguna manera todo esto hace que se engruese su corazón. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente. Por ese engrosamiento de corazón oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. O sea, están viendo las cosas de Dios, pero han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, estas personas definitivamente, yo no puedo obrar con un corazón con este grado de incredulidad. Y en la soberanía de Dios y en la omnisciencia de Dios, que sí conoce los corazones de cada persona, Él tiene determinado esto. Pero fíjate el contraste: pero bienaventurados sus ojos, los tuyos, mi amado, los tuyos, mi amada, porque ven, y tus oídos, porque oyen. Es decir, si tienes la actitud correcta delante de los ojos de Dios. ¿Tienes la actitud correcta? ¿Vienes con esa hambre y sed de justicia, de escuchar la palabra de Dios, de dejar tus cargas, de alabarlo, de glorificarlo, de cantarle como lo hicimos hace un rato, de poder tener comunión unos con otros como hermanos en Cristo, de que esta palabra verdaderamente haga los cambios que yo necesito, porque sé que los necesito, pero muchas veces no quiero cambiar y estoy en esa necedad o estoy actuando impíamente. Versículo 17: porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, lo que ves, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Tú tienes un panorama mucho más amplio que Isaías, que el profeta Daniel, que el rey David, que Abraham, que Jacob, que Isaac, que todos estos héroes de la fe. Tú tienes una riqueza mayor, porque Cristo ya vino, ya murió por ti, ya derramó su sangre, ya venció a la muerte, ya venció al pecado, ya resucitó y te entrega a ti la posibilidad de que venzas la muerte resucitándote en el día postrero, y de vencer al pecado que te atormenta por lo que no eres libre. Y no quiere decir que los que estamos aquí al frente seamos perfectos, pero sí tenemos el compromiso de buscar vivir en excelencia y con integridad en nuestro corazón. No somos perfectos,
pero nos esforzamos por vivir en integridad. Entonces, ¿qué podemos resumir? Que todo esto, mis amados, es un don de parte de Dios. ¿Y de qué depende ese don? De la actitud del corazón del hombre. En ese don, ¿por qué decimos que es un don? Ahí en el versículo 11 de Mateo 13 dice: Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Es decir, en una elección soberana, si tú entiendes lo que dice la palabra de Dios, por la gracia de Dios, tú eres una persona de las elegidas o de los elegidos. Y entonces entiendes, por su gracia, por su misericordia, por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y en este mismo don, dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie puede venir a Cristo si el Padre mismo, si nuestro Padre Celestial no le trajere, en su omnisciencia, en su soberanía. Estos son los elegidos. Y como nosotros ni sabemos quiénes son los elegidos, nosotros estamos comprometidos a compartirle a todo mundo. Estamos comprometidos a estar en paz con todo mundo, a estar reconciliados con todo mundo, porque estamos reconciliados con Dios. Y no sabes en qué circunstancia difícil y adversa para ti, Dios va a mostrar su gloria, para que tú des testimonio de que Él vive y reina en tu vida, y que tú eres un hacedor de la obra. Ahora, ¿cuál es la actitud? La actitud, por supuesto, es ser mansos y humildes de corazón. Dijo el Señor Jesucristo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En el Salmo 51:17, que es la expresión del rey David después de haber pecado, él decía: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, él como rey, él podía hacer todo tipo de sacrificios. Era el rey de Israel. Y podía, dice, si fueran sacrificios yo te los daría. Pero no, el sacrificio verdadero del creyente verdadero, valga la redundancia, es el corazón contrito y humillado, o el espíritu quebrantado. Porque el corazón contrito y humillado, dice la Biblia, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia cuando tu corazón es humilde, cuando tu corazón es manso, es decir, es un corazón enseñable, es un corazón dispuesto a oír para entender y poner por obra. Pero ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Y otra de las actitudes maravillosas, dadas por Dios también como un don, para que entendamos, lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del 16 al 21. Sí, Juan capítulo 3, del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué va a pasar? No se pierda. Entonces, ¿cuál es el elemento? Creer. Si tú crees, no te pierdes. Por lo mismo, si tú crees, tu corazón no va a estar duro. Si tú crees, tu corazón no va a estar lleno de piedras. Si tú crees, tu corazón no va a estar engordado. Si tú crees, tu corazón no va a estar con incredulidad, porque crees. Para que si en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí te lo aclara: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Muchas personas piensan: ay, Dios nos va a castigar, Dios nos va a condenar. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Lo tenemos claro? Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, te lo vuelvo a mencionar, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Tenía un maestro, esto parece muy obvio, ¿no? Pero yo tenía un maestro de ortodoncia cuando estaba en la facultad, y él se enojaba cuando no estudiaba la gente y decía: el que no apruebe está reprobado.
Pero lo decía muchas veces, lo dijo muchas veces, por eso se hizo popular. Pero aquí, el que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Qué paciente es Dios, explicándote a ti y a mí cuál es la condenación para llegar a los pies de Cristo o no llegar. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, su palabra vinieron al mundo, y los hombres, tú y yo, hombres y mujeres, amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras eran malas. Es decir, vivíamos de una manera desordenada, no piadosa, completamente opuesta a lo que dice aquí la Escritura. Y no quieres venir a la luz, porque dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo o vive de esta forma desordenada, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Está súper claro. Esta es la condenación. Mas el que practica la verdad, es decir, el que pone por obra lo que oye, lo que entendió y lo practica, viene a la luz. O sea, lo hizo una vez, viene a la luz, viene al discipulado, viene el próximo domingo, llega temprano, llega a alabar a Dios, llega a glorificarlo, empieza a servir, empieza a compartirle a su familia, empieza a compartir en su escuela, en su trabajo. No se avergüenza del evangelio porque sabe que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Empieza a hacer todas estas cosas y no se acartona, no se endurece, no permite que los espinos crezcan y lo ahoguen la palabra. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 18, ya estamos por terminar. Oír pues ustedes la parábola del sembrador. Aquí viene una breve explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Su actitud para oír la palabra fue sin credulidad, fue incrédulo. Yo estoy aquí, pero ni creo. A mí nadie no me van a lavar el cerebro, dice la gente. Nadie me va a convencer. Mis amados, nadie te va a lavar el cerebro, ni nadie te va a convencer. No se trata de eso. No se trata de que el Señor bloquee tus pensamientos y tu inteligencia y tu capacidad de raciocinio. Muchos de los que estamos aquí somos personas estudiadas, con universidad. Yo tengo 2 especialidades, nadie me lavó el cerebro. Esto es entendible, esto lo necesitaba. Lo demás no te da ni un minuto de vida eterna. Esto transformó mi vida y puede transformar la tuya. Entonces aquí, ¿cuál es la clave para entrar en el reino de Dios? La clave, mi amado y mi amada, es que te reconcilies con Dios. Es lo primeritito que tienes que hacer. Porque si estás muerto y hundido en tus delitos y pecados, es necesario que tú te reconcilies con Dios. Vamos a verlo en la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Fíjate lo que dice Dios en su palabra. Dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, esto que vas a oír es una provisión de Dios. Por eso dice, proviene de Dios. Es de Dios para ti. Ponte el saco. Yo me pongo el propio, mi saco. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio o el servicio de la reconciliación. Y te lo explica, que Dios, fíjate, Dios mismo estaba en Cristo o está en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los hombres y mujeres, la palabra de la reconciliación. Así como tú fuiste reconciliado, tú puedes predicar el evangelio con otros, porque a ti te fue encomendado la palabra de la reconciliación. Por eso es importante que primeramente tú estés reconciliado con todos los hombres. ¿Por qué? Porque estás reconciliado con Dios. Como creyente, esa es una obligación, ese es un compromiso. Y bueno, dice que viene el malo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, sí sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, a través del sistema de valores, a través de todas las cosas torcidas que están diciendo actualmente, está bajo el maligno. Y por lo tanto, mis amados, el evangelio nunca penetra este tipo de corazones. Pronto desaparece al que lo escucha porque lo escuchó con dureza, con indiferencia, fue superficial la manera de escucharlo, no tuvo fue con incredulidad, no fue crédulo, no creyó. Y el enemigo viene y roba y lo aparta fácilmente y se pierde de todo lo que Dios tenía para esta persona. Este corazón, mis amados, tiene que ser removido, y el único que lo puede remover es Dios. Dale oportunidad a que Dios renueva o remueva toda esa dureza que te impide acercarte a Él y te impide tener comunión con Él. Ya estamos por terminar. ¿Cuál es el peligro de endurecer nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios? El peligro es que se endurezca más. Si lo estás oyendo y oyendo y oyendo, te acartonas, se endurece, porque eres oidor y no eres hacedor. No lo practicas, lo que oyes no lo pones por obra. No permites que el Señor haga el cambio. Sigues igual. No practicas la obediencia, no vives lo que oíste. Por eso se acartona, por eso se endurece. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, esto también te habla de un corazón ocupado. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mis amados, aquí nos habla de que este fue sembrado en pedregales, es un corazón ocupado, que en el momento que el Señor intervenga en tu vida va a tener que quitar todas esas piedras que te están estorbando. Esas piedras que están ocupando tu corazón, al Señor no le sirven. Y bueno, dice la Escritura que esto es de corta duración. Es decir, brota pronto, pero luego sale el sol, que es necesario para cualquier semilla, para cualquier planta, para cualquier árbol, que es una bendición, así como la aflicción, que es necesaria. Dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, es algo necesario antes de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la aflicción y la tribulación muchas veces suavizan el corazón del hombre, y él sabe qué cosas necesitas y a veces permite precisamente para que tu corazón se suavice delante de los ojos de Dios. ¿Y cuál es el peligro de buscar que te digan lo que quieres oír? Que te conviertas en una persona superficial, porque nada más vas a recibir todo aquello que quieres oír y no lo que tú necesitas oír. Son dos cosas diferentes. Versículo 22. El que fue sembrado en espinos, ¿se acuerdan que los espinos crecen para ahogar la palabra? Eso es lo que leímos anteriormente. En los primeros del 3 al 3, 4 y 5 versículos primeros, ahí está. Ese es el que oye la palabra, pero el afán, aquí vienen dos cosas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, no que las riquezas sean malas, dice el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, estas personas, mis amados,
particularmente están esclavizados a muchos afanes, están preocupados, están afanados, prácticamente toda su energía, todo su dinamismo, todo su tiempo lo ocupan en una cosa o en dos. Y hay otras cosas que son primordiales o son fundamentales en la vida y son prioridades y las desatienden. Y entonces ellos pues están trabajando, están produciendo, están creciendo, están desarrollándose y no está mal. Pero sí está mal si descuidan a su familia. Y sí está mal si descuidan los tiempos con Dios. Y sí está mal si no leen la Biblia. Y sí está mal si no se discipulan. Y sí está mal si eso les impide asistir a escuchar la palabra de Dios y ponen por prioridad otra cosa. Acuérdate que dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hay personas que están afanadas o atrapadas por la moda. Hay personas que están deseando simplemente los mejores celulares, los mejores autos, las mejores casas, las mejores joyas. Todo esto, están afanadas por todo eso, están compitiendo. O los likes, quieren recibir muchos likes y mandan cosas, o están afanadas por su cuerpo y hasta han hecho algunos músculos y hasta se abren el pecho y aquí para que se le vea algo de vello, los que tienen vello. Y le hacen un culto al cuerpo, no lo hacen meramente por ejercicio, sino lo hacen porque pues es lo que quieren lucir y lo quieren enseñar y quieren mostrarlo. Y no está mal el ejercicio, por supuesto, pero el exceso de esto va a destruir tu vida, porque Dios es un Dios de prioridades. Y terminamos con esto. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. O sea, la oyes y la entiendes y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. El que oye, mis amados, es aquel que tuvo disposición y tiene toda la disposición. Quítame toda piedra, quítame toda dureza y quítame cualquier espino que tenga en mi corazón. Tengo la disposición para que tú obres, Señor. Por eso entiende. ¿Por qué entiende? Porque se rinde. ¿Cómo se rinde? Estoy dispuesto a practicar lo que escuché. Estoy dispuesto a practicar la obediencia. Estoy dispuesto a poner mi vida en sacrificio vivo y santo para ser agradable a Dios, porque eso va a ser mi culto racional. Estoy dispuesto a dejar mi adulterio. Estoy dispuesto a dejar la fornicación. Estoy dispuesto a dejar esas amistades que me están contaminando. Estoy dispuesto a dejar esas páginas, esos lugares que visito. Estoy dispuesto a que Dios ordene mi vida para establecer bien mis prioridades. Si soy casado, lo primero es mi esposa, lo segundo mis hijos, después de Dios. Dice que da fruto. Cuando da fruto, mis amados, tú eres transformado o eres transformada. Muestras frutos dignos de arrepentimiento. O sea, realmente estás arrepentido, cambiaste, diste un giro a 180 grados, dejaste de hacer muchas cosas que hacías y vives la Biblia. Y ante la adversidad, escúchame bien, ante la prueba, la adversidad de las cosas difíciles, tú no dejas, tú pusiste las manos en el arado y no volteas atrás. No te estás quejando. No estás sintiéndote como pobrecito de mí, pobrecito de mira todo lo que hago, mira todo lo que sufro. No. La palabra de Dios y tu relación con Dios son suficientes para seguir adelante y ser ejemplo y de testimonio para con los demás. Y también produces, es decir, te multiplicas espiritualmente, compartiendo el evangelio con otros, no quedándote callado. Vamos a orar.